Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy feliz de poder participar de este panel. Quiero agradecer a la profesora Martínez de Aguirre su invitación, así como al Centro de Estudios e Investigación en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Voy a intentar ser muy sintético, ir muy al grano para ver si podemos aprovechar todo el tiempo posible. Tenemos el gusto y el privilegio de contar cada uno y cada una de sus respectivos dispositivos ubicados en distintos lugares de la geografía argentina, colombiana y catalana, con Sonia Martorano, que es la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, con Juan José Esteban Quinteros, que es el ministro de Salud de la provincia de Salta, con Joan Benach, que es el director del Public Policy Center de la Johns Hopkins University, Universidad Pompeu Fabra, y con Damián Lerman Tenenbaum, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. También nos acompañan en la relatoría Mariana Lagruta, que es una médica especialista en clínica médica en el Hospital Provincial del Centenario y docente. No sé si se ha perdido. ¿Me oyen? Y con Priscila Llavedoni, que es especialista en dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona y docente en la Universidad de Barcelona. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como decía, yo soy Juan Manuel Pericas, médico especialista en Servicio de Patología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y también investigador colaborador del Servicio de Infecciones del Hospital Clínic y en Salud Pública y en Políticas Públicas en el Public Policy Center de Barcelona. Antes de presentar con más profundidad a los panelistas y de pasar a sus respectivas ponencias, quería hacer dos comentarios muy rápidos relacionados con este panel, cuyo título es Comunicación Pública y Políticas Sanitarias en tiempos de crisis pandémicas, saberes y gestiones en construcción, y que tenía como principal objetivo abordar con ojo crítico el nexo, a ojos de muchos y muchas invisible, que une, por un lado, los rasgos preponderantes de las políticas públicas de salud desarrolladas en el devenir de la pandemia, incluyendo las diferentes formas de comunicación asociadas a la misma, y por otro, los lineamientos posibles de un modelo de salud pública y sociosanitario equitativo y participativo a la altura de los desafíos contemporáneos. Quizá otra forma de preguntarse esto sería cómo dar cuenta y comunicar la complejidad. En un sistema complejo en crisis por la emergencia de una pandemia, debe ponerse el foco en los detalles de sus elementos o más bien las relaciones recíprocas que existen entre dichos elementos en sí mismos complejos y mutables. Pues bien, los nexos, los lazos, las relaciones recíprocas son un elemento clave para entender, desde luego, lo que está ocurriendo tanto a nivel social como comunicativo, como desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Ya se ha comentado antes, me parece, el concepto de anomia, y en su estudio sobre el suicidio, Emil Durkheim decía que es precisamente el deterioro o la perversión de los lazos interpersonales y colectivos lo que llevan a sociedades a escenarios de quiebre, en lo que él describió muy bien como proceso de anomia o de anomización. Bueno, pues en los casi 20 meses transcurridos desde que la OMS declaró la pandemia de COVID-19 se han sucedido numerosos ejemplos de que la crisis que nos atraviesa a nivel global no es tan solo una crisis de salud, y algunos comentaristas como Chris Hedges aseguran de que se trata de una crisis de civilización, atravesada por contradicciones y por dicotomías que muchas veces nos llevan a simplificar la complejidad, ¿no? Lo individual y lo colectivo, la pandemia, que por un lado afecta a toda la humanidad versus las medidas locales basadas en intereses cortoplacistas, el miedo versus la solidaridad, la heroicidad versus el rechazo al extraño, al extranjero, o incluso a los profesionales de la salud en algunas fases de la pandemia, la comunicación intercontinental a través de estos medios de plataformas virtuales que utilizamos de forma rutinaria hoy en día, frente a la capacidad de abrazar a los seres queridos, los avances científicos versus el fracaso en gran medida de las políticas de salud pública, el desarrollo de vacunas versus una distribución inequitativa, la cobertura mediática de la pandemia versus actitudes negacionistas y anticientíficas, los especialistas versus los legos, etc. En todo caso, hay algo parecido a un resonar de tambores, una retórica belicista, casi smithiana, que dicotomiza el campo entre la humanidad y el virus. Los conspiradores versus las víctimas, los provacunas versus las antivacunas, entre otros, que a ojos de los comentaristas con una visión de la historia eurocéntrica tienen resonancias ineludibles con los sectores de la República de Weimar o incluso de la Guerra Fría. Pues bien, en esta encrucijada sociohistórica ecológica, que se manifiesta de forma predominante en lo contemporáneo como una crisis de salud, solo podemos contemplar salidas atomizantes que agudicen esta anomia,
Cómo pensar esto desde el diseño e implementación de políticas de salud y qué rol debe tener la comunicación social son algunos de los aspectos que espero que podamos abordar a lo largo de la siguiente hora y 22 minutos ahora mismo. Así que voy a presentar y dar paso a la primera panelista de esta tarde, a la ministra de Salud, Sonia Martorano, que desde junio de 2020 viene ejerciendo su cargo y hace ya más de 25 años ha participado en sectores públicos como médica neonatóloga en el Hospital Provincial, privados y públicos, y tiene una trayectoria de más de 2 décadas en militancia en organizaciones gremiales y profesionales. Ha integrado comisiones directivas de la Asociación Médica de Rosario, ocupando, entre otros cargos, la Secretaría de Prensa, y hasta el momento de incorporarse a la gestión pública fue presidente de la Mutual de Socios de la AMR. Por otra parte, ejerció la presidencia del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, la segunda circunscripción durante 6 años, siendo la primera mujer del país en conducir los destinos de un colegio médico. Muy buenas tardes, señora ministra. Adelante, por favor, con su ponencia. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que un verdadero placer. Es más, escuché parte de la ponencia anterior y es todo muy interesante. Te agradezco, Juan, por esta introducción que has hecho. Creo que has puesto un poquito blanco sobre negro sobre lo que tenemos que conversar, que tiene que ver con esta pandemia que nos interpeló, como yo siempre digo, que irrumpió en nuestras vidas, pero que no solamente los sanitaristas tuvimos que generar políticas y atención de nuestra gente, sino que en todo el tiempo la comunicación fue un elemento que tenía muchísimo que ver, y ahora voy a tratar de desplayarme cortito, en poco tiempo, haciendo algo de lo que fue la política sanitaria en nuestra provincia de Santa Fe, que fue en consonancia con políticas nacionales, en un plan federal, pero donde siempre medularmente nos atravesó a todos y siempre la comunicación fue una constante. O sea que cuando yo vi el título dije, uy, ¿cómo lo encaramos? Y cuando empecé a pensar qué veníamos trabajando, la comunicación era una constante. Una constante. Así que voy a pasar algunas cositas, unas imágenes, porque está bueno para hacerlo un poco más entretenido quizás, pero bueno, un poco contar que nosotros, a poco de comenzar el gobierno, que comenzamos en diciembre del 2019, el 31 de diciembre ya China notifica la detección de casos confirmados de coronavirus, de COVID-19, y uno lo vio como una noticia más. Pero ya el 30 de enero del 2020, la OMS declara a esta epidemia en ese momento de COVID como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Están viendo las imágenes? Bien. Se ven perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, un poco ahí para ir viendo. Entonces, ya ahí se declara como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Digamos que en ese momento, si bien veníamos viendo este relato de lo que estaba ocurriendo en el mundo, primero en Asia, en Europa, ya todas las alertas se encendieron. Basta con decir que, cuando ya estuvo en Europa, claramente nuestra comunicación es fluida, basta con decir que los vuelos que salen de Madrid hacia el exterior, el lugar donde más vuelos llegan es a Buenos Aires, de manera tal que supimos que la conexión se iba a dar. Bueno, ni que decir que ya el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia, pero bueno, ya comenzamos todo febrero a trabajar en esta temática porque estaba una gran posibilidad, más allá de algunas incredulidades que todos conocemos, de que esto llegara a nuestro país. Entonces se comenzó a trabajar en lo que yo dije cuando empiezo a pensar cómo ocurrieron los hechos. Hubo una comunicación interna clarísima, que era el Ministerio de Salud de la Nación, tomó el tema desde una rectoría, me gusta decir, muy federal, comunicaciones con todos los ministerios, en este caso de salud provincial. Nosotros comenzamos a realizar reuniones de coordinación entre los ministerios en la provincia, donde comunicábamos qué es lo que avisorábamos como una gran amenaza de salud pública, y cuando me digo salud pública me refiero al sistema completo de salud. La salud es pública siempre, puedes tener una gestión privada o una gestión pública, pero es la salud de todos los ciudadanos. Entonces, quizás con cierto asombro, llamamos a todos los ministros y empezamos a poner en la mesa algo que veíamos como una amenaza. Esto ya fue mucho antes de que fuera declarada pandemia. Y comenzamos con las primeras mesas de consenso, y ahí digo siempre la comunicación, porque esto tuvo que ver con comunicación interna.
Recuerdo que generamos en Casa de Gobierno, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, 2 reuniones espejadas, donde llamamos a todo el sector privado, a los representantes de municipios y comunas, a los colegios, ya no solo de médicos, sino de enfermería, todos aquellos representantes de colegios que tenían que ver con salud, universidades, asociaciones de clínicas, de sanatorios. Digo, fue una reunión, me acuerdo de las primeras grandes, pero era poner en conocimiento de todos aquellos agentes que intervenían de algún modo, organizaciones intermedias y demás, en salud, de lo que estábamos viendo como una amenaza importante que tenía que ver en ese momento con una enfermedad epidémica que luego, como decíamos, el 11 de marzo, se transformó ya en una pandemia. Bueno, a partir de esto comenzamos, no solo con una comunicación interna, sino con una mesa de consenso, es decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar este tema? Y esto fue muy interesante porque al tomar este rol, la Rectoría del Estado, del Ministerio de Salud, pudimos lograr lo que se nos pedía a nivel federal, que era una gran articulación público-privada. ¿Por qué? Y ahí a los que no sean de nuestro país, comento que Argentina tiene un sistema fragmentado de salud, tanto desde lo financiero como desde lo geográfico. O sea, básicamente tenemos lo que es la salud pública, que es un 30%, la seguridad social, que son las obras sociales, eso que está relacionado con el trabajo, que es un 60%, y medicinas privadas, que es un 10%. O sea que la salud se subdivide, se fragmenta en 3 subsectores de atención, algo que ocurrió en otros países y que luego fueron avanzando hacia un sistema único de salud, que es nuestra utopía. Pero bueno, por eso esta rectoría desde el ministerio, con todos estos sectores, para marcar cuáles eran las políticas que íbamos a llevar a cabo. Y por eso digo, fíjense que siempre estoy hablando de una comunicación interna, pero que tenía que ser fluida en una mesa de consenso. Se generó también un instrumento político, que eran los COE, son los COE que siguen funcionando, que son los comités de emergencias. Uno provincial, que es interministerial, y comités de emergencias en cada departamento de la provincia de Santa Fe. Solo la provincia tiene 19 departamentos, en cada uno había representantes políticos de la comunidad, del SAMCO o del hospital, entonces en cada departamento se iban trabajando todas estas problemáticas. Una gran comunicación interna. Y en estas reuniones que hablábamos de los escenarios, porque hoy, a 1 año y medio, decir que estamos atravesando una pandemia, que estamos vacunando y demás es un tema, pero en ese momento no sabíamos a qué nos enfrentábamos y gestionábamos incertidumbre. Sí teníamos los datos de Asia, de China, de hecho tuvimos varias conversaciones y la comunicación vuelve a atravesarnos gracias a las pantallas y demás, varios Zoom, con gente de China, de Wuhan y de otras provincias donde nos contaban su experiencia, cómo se había expandido, cómo los habían tratado y demás. Nuestra gran preocupación era, en ese momento, cuántos casos vamos a tener, y ahí teníamos que plantearnos escenarios. Bueno, se trabajó, miren qué interesante lo pongo, porque fíjense cómo era realmente gestionar incertidumbre, porque teníamos 3 escenarios. Uno precoz, que era con pocos casos, eran 25.000 casos a nivel país, que era el escenario chino. El intermedio temprano, 250.000 casos en el país, unos 20.000 en la provincia de Santa Fe. Y después teníamos uno tardío con muchos más casos, superaban los 2,5 millones de casos, pero dijimos, este escenario no. Trabajamos en el de 250.000 en el país. Y al día de hoy en la provincia de Santa Fe estamos llegando a los 500.000 casos. O sea, el escenario sobre el que trabajamos fue superado, fue un escenario de cambio y que requirió, que es lo que voy a decir en todo esto, un pensamiento dinámico, un pensamiento flexible, un pensamiento lateral, porque esto de gestionar incertidumbre nos interpela todo el tiempo a pensar distinto, a pensar por fuera de la caja, como se suele llamar. Pero bueno, en ese momento pensábamos en este escenario y trabajábamos ahí, bueno, muy rápido, contando que uno se hablaba, porque veíamos la experiencia en el exterior, que el 80% eran leves, lo transcurrían en la casa, un 15% necesitaba una internación clínica y un 5% cama crítica. Y ahí tuvimos que trabajar en dar vuelta a todo nuestro discurso de políticas sanitarias, y ahí todos van a saber que
estamos hace mucho en el mundo saliendo del hospitalocéntrico y trabajando en territorio, en atención primaria. Con la joya de la corona se dice que es la atención en territorio, de cercanía, la atención primaria de la salud, y es nuestro fuerte. Sin embargo, tuvimos que dar vuelta a todo esto e ir a trabajar en los hospitales de tercer nivel, a reforzar lo que veíamos que faltaba en el mundo, que eran las camas de terapia con asistencia respiratoria, porque esta enfermedad tenía una problemática importante a nivel pulmonar. Bueno, y ahí generamos el plan de contingencia. Este plan de contingencia, aquí hablando un poquito de política sanitaria, lo voy a hacer muy resumido, tiene que ver primero con la detección oportuna de estos posibles casos, primero con el control de las fronteras nacionales y luego un fuerte control de nuestras fronteras, de nuestros ingresos provinciales. Pero bueno, claramente el virus ingresó, nosotros necesitamos conocer el caso cero, en la provincia supimos, fue el 14 de marzo, si recuerdan, un joven de 28 años que venía de Londres y que fue en Rosario, y bueno, lo pudimos detectar, aislar, y ahí venía que esa detección oportuna era del caso cero, para poder hacer el bloqueo y aislamiento, pero también necesitamos detectar todos los casos que fueran apareciendo, y ahí aparece una primera herramienta de comunicación en esto, que fue el 0800. Generar una línea donde la población se pudiera comunicar, hacer las preguntas pertinentes, interesarse sobre lo que estaba ocurriendo y decirnos cuando tenían síntomas y demás, para que nosotros en ese momento tuvimos la primera opción, que no es la actual, era ir a domicilio, intentamos que nadie se movilizara, íbamos con móviles a domicilios a hisopar. Entonces, el 0800 como una herramienta de detección rápida, pero de comunicación, porque hoy quedó como una gran herramienta de comunicación y de telemedicina incluso, la toma del testeo, para poder hacer el tratamiento de esa persona cuando da positivo y el aislamiento de la misma. Porque acá la base en esto fue eso, testear, diagnosticar y aislar. Y de ahí en esta contingencia eran todas las tareas que se realizaban inicialmente para hacer contención del caso, de los casos, y ya cuando la diseminación se dio, que fue cuando tuvimos comunitaria, se llama mitigación, es decir, mitigar los daños, ir trabajando en la llegada oportuna de las personas a las terapias y en la mejor atención de la misma. Y acá empieza un segundo nivel de comunicación que tiene que ver con el cuidado de nuestro talento humano, el personal de salud. Ahí tuvimos, ya las reuniones se iban achicando. Ustedes recuerdan que yo decía, primero fueron la interministerial, luego con las entidades públicas, privadas, universidades, se creó el comité de expertos y empezamos a trabajar con nuestro personal de salud, a transmitir todo lo que íbamos aprendiendo del exterior, de Europa especialmente. Nosotros teníamos lo que siempre ha sido una debilidad, que es la lejanía, en este caso fue una oportunidad, porque lo que ocurría en el exterior se replicaba con un delay, con meses de diferencia. Entonces, a partir de eso, pudimos trabajar en nuestro personal, capacitarlo en su protección personal. Recuerden que tenemos al día de hoy que usar elementos de protección personal. Y ahí hubo toda una capacitación donde la comunicación fue importantísima. Generamos videos. Hoy sabemos que el momento de mayor contagio de nuestro personal de salud es cuando se desviste, después de una jornada larga, de gran cansancio, de embotamiento por estar con todos estos equipos de protección. Al retirarlo se hace de a 2 personas, siguiendo un protocolo. Bueno, para esto generamos comunicación a través de videos institucionales, y ahí fue la importancia del trabajo con universidad, con colegios de médicos, con colegios de enfermería, porque todos estos protocolos se hicieron en un gran consenso. Entonces, cuidado del personal de salud, capacitación, trabajamos en simuladores muchísimo para aprender a ventilar esta enfermedad, y trabajamos luego en simulacros, o sea, íbamos con los equipos, primero con muñecos, después con actores, antes de que llegaran los primeros casos a los distintos hospitales, y ellos creían que había llegado el primer caso de COVID, trabajábamos y veíamos los errores. Entonces después pudimos sobre eso tener mejores resultados porque habíamos hecho mucho simulación y simulacro. A partir de acá viene lo más importante, la preparación del sistema de salud. Generamos los hospitales de referencia, los hospitales COVID en cada región, eso fue inicial. Luego fuimos bajando y ya no eran solo terceros niveles, sino segundos niveles,
estuvieron todos capacitados en atención COVID. Protocolos hospitalarios y de procesos, formó una gran parte, y ahí la comunicación nos atravesó, porque estos protocolos no podían ser bajados desde el Estado como una orden. Se consensuaban los infectólogos, la mesa de expertos, trabajos con las secretarías de salud. Entonces, generamos protocolos de hospitales y de procesos, por decir, desde cómo se tomaba una muestra de un testeo, cómo nos vestíamos y desvestíamos, hasta el que nos costó más, que es el de selección de pacientes, que lo hicimos con una mesa ampliada, con abogados, con comité de ética, pero cada paso, cada proceso que se debe realizar hoy en atención primaria, en primer y segundo nivel, hay protocolos escritos que le permiten una protección y una seguridad a los agentes sanitarios, pero con un gran consenso y un gran trabajo de comunicación. Otro punto importante fue determinar necesidades. Yo ni les cuento, esto nos quitó el sueño, esto personalmente es así. Nos enfrentábamos a una enfermedad que necesitábamos elementos de protección personal y faltaban en el mundo. Así que sobre los escenarios factibles fuimos determinando las necesidades, generando compras internas, externas, y bueno, hoy, al día de hoy podemos decir con orgullo, con satisfacción, gracias a la ayuda de todos, que pudimos tener y seguimos teniendo todos los elementos de protección necesarios. Pero también hubo que trabajar en las camas críticas, porque teníamos un sistema de salud, pero no preparado para una pandemia. Entonces, tuvimos que trabajar en fortalecer el equipo de salud y, por ejemplo, cuento esto, las camas críticas públicas en nuestra provincia eran 150. Hoy hay 465, se triplicaron activas y se llevaron a más de 500 en la segunda ola, especialmente, que fue la más dura, corta, pero la más dura, porque tuvo una gran contagiosidad, fue muy agresiva, me refiero a las imágenes que veíamos en las tomografías, y además una prevalencia en gente joven. Bueno, ahí superamos las 500, ¿por qué? Por el pensamiento lateral. Los quirófanos los cerrábamos, dejábamos los de emergencia y los transformábamos en camas de terapia intensiva. De esa manera pudimos atender a todas y a todos en nuestra provincia. De cualquier manera, hubo un gran refuerzo porque finalmente en nuestra provincia, con la articulación público-privada, hoy tenemos 1.200 camas de terapia intensiva que nos permite hoy tener solamente un 50% de ocupación y estar preparados si es que esta tercera ola nos interpela en poco tiempo. Y en todo esto, ¿cómo comunicamos? Ahí ponemos nosotros cómo comunicamos malas noticias. Yo creo que ninguna noticia es buena ni es mala. Es una noticia. Quizás no sea la más agradable o la más esperada, pero es una noticia. Entonces lo primero fue, como ya les venía contando, primero fue interna, con nuestros expertos, se creó un comité de expertos que tenían algo interesante. Más allá de consensuar y de contar siempre de primera mano con el gobernador, incluso a mi lado, y los expertos contando la situación, han sido para nosotros los grandes replicadores en los medios y con la población. ¿Por qué? Porque este comité de expertos no tiene banderías políticas, están todos los exministros de salud, es más que interesante esto, todos nuestros exministros de salud de la provincia están en esa comisión, entonces aportan sus saberes, sus experiencias, pero además vienen de diferentes partidos, lo cual es muy bueno a la hora de comunicar un discurso único en nuestra provincia. Pero también tenemos infectólogos y gente de universidades de distintos lugares que tienen un respeto ya ganado en la población. Entonces, esta fue, nosotros entendemos, una gran medida, porque cuando generamos un cambio, una medida nueva, se conversan en este medio, y ellos son quienes aparecen generalmente, más allá de los funcionarios, por supuesto, pero los que aparecen en medios, comunicando, comentando la situación epidemiológica y las distintas circunstancias que vamos atravesando. Lo importante fue generar siempre información, cuando hablábamos ya más allá de la interna, externa, porque acá había que comunicar, como decía, noticias que parecen malas, pero son noticias, a la población. Y esto es comunicación de riesgo. Acá nos tuvimos que enfrentar no solo a
gestionar una pandemia, a generar políticas sanitarias, a pensar en un plan federal, a cuidar a nuestra gente, pero nuestra gente necesitaba información. Y esa información siempre convinimos que tenía que ser concreta, precisa. Una información que generara básicamente credibilidad y transparencia. Si lo que había que decir no era bueno, no importa, había que contarlo. Si había ocurrido un error, había que contarlo. Y siempre intentamos esto, que fuera concreta, precisa y bajada, digamos, a que la gente común que no viene del ámbito médico la pudiera comprender. Esa fue nuestra mirada siempre. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, fue algo que llevó mucho trabajo, pero el parte diario, es decir, todos los días, 19 horas, la población de Santa Fe sabía que estaba el parte diario, donde estaba yo o algún funcionario, directores y demás, dando los casos del día y la situación epidemiológica, y en qué estábamos trabajando, y qué estábamos comprando, y cómo estábamos gestionando. 19 horas, todos los días estuvo ese parte. Recién lo hemos en este último tiempo ya no es tan preciso, pero desde el inicio de la pandemia, incluso antes de tener los primeros casos, comenzamos con este parte. Algo interesante fue la capacitación que se dio desde el Ministerio con la OPS a periodistas. Se hizo una capacitación en comunicación de riesgo y tuvimos más de 1000 periodistas de la provincia inscriptos. Eso nos generó en algún momento tener un idioma común. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en nuestra provincia el comportamiento de la prensa fue muy serio, fue muy serio. La verdad que siempre antes de dar una noticia venían a las fuentes, nos preguntaban y han sido realmente muy serios a la hora de comunicar y de llevar tranquilidad a la gente. También generamos algo que lleva trabajo porque fue una fuerte presencia mediática. ¿Por qué? Porque necesitábamos que nuestra gente estuviera informada, nos viera trabajando, gestionando, pero por sobre todas las cosas no generar miedo. Cuando en esa parte ponemos lo primero que yo digo, ¿cómo comunicamos malas noticias? Y siempre insistíamos, son noticias. Y siempre insistimos en que mayor información, menos miedo. El miedo paraliza, el miedo no sirve. Necesitamos que tuvieran mucha información adecuada a lo que ellos necesitaban saber, la comunidad en general, y poder de esta manera solicitarles, porque tuvimos que pedir que tuvieran una cuarentena, tuvimos que pedir aislamiento, tuvimos que contar lo que era un contacto estrecho, y que cuando eran un contacto se hisoparan y se aislaran, o sea, tuvimos que pedir muchas cosas a la gente. Y esas cosas tienen que estar basadas en un trabajo, en una credibilidad y en información científica, pero siempre bajada a que pudiera ser clara y entendible. De eso tuvimos, yo diría, un trabajo de tratar de ser lo más didácticos siempre posibles. Otro punto en la comunicación es el mano a mano, por eso ponemos APS, trabajar en atención primaria de la salud, en nuestros centros de salud, con la gente, en el territorio, con los promotores de salud, con los agentes, para tener ese mano a mano en aquellas personas que quizás tenían menos accesibilidad a los medios y les costaba más llegar a la información. Incluso hoy, vacunando, estamos trabajando mucho en esa territorialidad, dando accesibilidad a la inscripción y vacunando en territorio. Es decir, en ese punto hubo un trabajo de un mano a mano en el barrio para tener también una comunicación y que llegara a todos y a todas qué es lo que estaba ocurriendo y qué estaba haciendo el gobierno. Creemos que esto se tradujo en esto, en confianza. Con orgullo decimos que en la provincia el 90% de los mayores de 18 años se inscribieron en la vacunación, porque pasó la primera, pasó la segunda, estamos esperando el ingreso de la Delta, que ya está en el país, no es comunitaria, no hay casos en Santa Fe, los 9 casos fueron bloqueados, aislados, pero bueno, estamos trabajando mucho en vacunación y esto es que el 90% se haya inscrito diciendo sí, yo me quiero vacunar, doy mi conformidad y estoy esperando mi vacuna, es importante. Pero también cuando nos tocó hace muy poquito decir que íbamos a comenzar con una combinación, porque no llegaban las Sputnik 2, y tuvimos que salir a decir que no llegaban, y que íbamos a hacer combinar la Sputnik 1 con Moderna, que era una buena combinación, y lo explicamos. Cuando enviamos los turnos diciendo, llegó el turno de su segunda dosis, pero es con Moderna, usted puede confirmar
o no, si no confirma, sujeto a stock, serán citados. El 90% aceptó la combinación. Entonces dijimos, ok, estamos en el camino de esta comunicación de confianza y diciendo la verdad. Es decir, no hay segundas dosis, no están llegando en tiempo y forma, tenemos esta salida. Bueno, el 90% lo aceptó. Y otro tema es que de los turnos que asignamos, el 95% asisten. Así que es un modo de medir la credibilidad. Y bueno, acá salimos, es la gran pregunta en un rápido raconto de cómo gestionamos esta pandemia y de cómo comunicamos. La gran pregunta es ¿qué nos dejó la pandemia? Porque si no nos deja nada, estamos mal. Yo siempre digo esto que dije, nos interpeló medularmente, transversalmente, y fue una interpelación desde lo ético y desde lo moral. Porque llegaron a decirnos, ¿es economía o salud? ¿Qué se elige? No, no es así. Es salud y es economía. Es decir, la persona en su ser biopsicosocial necesita de recursos económicos para su desarrollo integral. Entonces, claramente siempre elegimos la vida, por supuesto, y la calidad de vida, claramente. Y hoy se habla de las nuevas ciudades a escala humana, y me encanta ese término que parece complejo, pero tiene que ver con la readaptación. La readaptación de las personas en la ciudad en que viven, es decir, en el medio ambiente en que viven, y las ciudades, cómo tienen que generar hoy, cómo deben readaptarse las ciudades para enfrentar nuevas contingencias. ¿Qué me refiero? ¿Va a haber otra pandemia? No, no lo sé, pero puede. Pero seguramente tengamos otras contingencias. Y me atrevo a pensar en lo que tiene que ver con el cambio climático, y me atrevo a pensar en lo que puede venir desde el medio ambiente. Entonces, como personas, esto por un punto nos tiene que, de ser dinámicos, flexibles y adaptarnos a la contingencia. Y las ciudades estar preparadas. En nuestro caso, bueno, el sistema de salud quedó fortalecido y ante otra pandemia tenemos lecciones aprendidas de cómo adaptarnos. Pero no nos quedemos con eso. Aprendamos a adaptarnos como personas y como ciudades a cualquier otra contingencia. Insisto, espero que no sea así, pero que los cambios climáticos seguramente nos vuelvan a interpelar desde otro lugar. Y siempre la salida tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, creo que nos tiene que dejar eso, y con el trabajo en equipo. O sea, hay algo que aprendimos es que en equipo, públicos, privados, todas las miradas juntas nos permiten los mayores consensos, la mejor salida y comunicar claramente y todos lo mismo. Creo que cuando todos unificamos los discursos, y para eso hubo, como dije varias veces, esto de los consensos, es lo que nos va a permitir ir saliendo hacia adelante. Algo nos tiene que dejar. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Han salido muchísimos temas interesantes que espero que podamos profundizar en el conversatorio. Ahora, sin más dilación, voy a dar paso al segundo panelista de esta tarde, que es Martín Flores Perazzone, secretario de Servicios de Salud de Salta. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, muchas gracias. Es para mí, yo soy Martín, el doctor Martín Flores Perazzone, soy secretario de Salud de la provincia de Salta y estoy en este caso reemplazando al doctor Juan José Esteban, que es el ministro de Salud de la provincia, que por cuestiones de viaje no pudo presentarse en el panel. De todas formas, para mí es un gran honor y es un placer compartir este panel con ustedes, con prestigiosas personas que están en este congreso. Y bueno, y qué hablarles de Salta, de mi experiencia acá desde secretario de Salud en Salta. Ustedes sabrán, y si no lo saben les cuento, que en Salta, cuando inicia la gestión del señor gobernador Gustavo Sáenz, estuvo de ministra la doctora Medrano, Josefina Medrano, que fue ella quien a fines en diciembre y enero de la transición, digamos, en nuestra provincia, asume, cuando tenemos el primer caso en el mes de marzo,
el primer caso de COVID, asume la pandemia y empieza a organizar. En ese entonces yo ocupaba el cargo de funcionario como director de zona, porque nuestra provincia tiene regionalizadas las áreas operativas, ¿no es cierto?, que componen todos los hospitales, y la regionalización debido a la complejidad que tenemos en cada uno de las áreas que componen nuestra provincia. Con la doctora Medrano, lo primero que se hizo, cuando nos enteramos del primer caso, que fue un viaje que vino de Europa, un médico, justamente un colega, que venía de un viaje de vacaciones, y se lo internó con esta sintomatología. Si bien nosotros ya teníamos información a nivel internacional de lo que estaba pasando en Wuhan y toda la sintomatología, estábamos todavía al pendiente y haciendo trabajos previos como para poder ver dónde podíamos organizar nosotros nuestros centros operativos para poder comunicarnos. Es decir, la idea era que centralicemos la información para poder hablar, como dijo hace un rato la ministra Sonia Martorano, que digamos un mismo discurso y sea una comunicación certera para que no se preste a confusiones con la población. Entonces, en un principio, yo les voy a mostrar ahora cómo en una PowerPoint, les voy a mostrar, es cortito, cómo dispusimos nosotros la conformación de nuestros organismos acá en la provincia de Salta para poder reunirnos y aunar criterios y consensuar. De primera instancia, tuvimos la gobernación de la provincia, el gobernador nos convoca a nosotros y a la señora ministra y a todos los que trabajábamos en conjunto en ese entonces con la señora ministra, que estuvo 7 meses a cargo del ministerio y posteriormente se cambió al doctor Juan José Esteban, que es el actual ministro, y es ahí donde asumo yo como secretario de Salud. Pero yo les cuento un poco que el señor gobernador, ahí se ven las filminas. Salió de la presentación hace un segundo. ¿Se ve la presentación? Ahora no, se veía hasta hace apenas unos instantes. A ver. Ahí. ¿Está bien? Ahora, sí, ahora sí. ve. Bueno, bien. La gobernación de la provincia nos convoca a nosotros, claro, como era de esperarse por este evento biológico que fue la pandemia, y nosotros lo que hicimos es empezar a unificar, ¿no es cierto?, lo que eran nuestros centros de información. Entonces se conforma lo que es el COE, el Centro Operativo de Emergencia, que estaba integrado por los ministros, está integrado actualmente, y de hecho quien lo preside es el doctor Juan José Esteban, que es el ministro de Salud de la provincia, y los diferentes ministerios que componen la gobernación, que son en total 9. El COE toma decisiones acerca de todos los DNU, en consonancia con los DNU a nivel nacional, y los adaptamos nosotros a lo que es nuestra realidad, ¿no es cierto?, provincial, y respetando siempre, por supuesto, los lineamientos a nivel nacional. Posteriormente del COE, y una de las primeras órdenes que tuvo el COE, que fueron consensuadas en el COE, en el Comité de Emergencia, fue la creación del COX. El COX, que para nosotros significa Central Operativa de Control y Seguimiento del COVID-19. Esta central operativa, que tiene como lugar físico en este preciso momento, sigue trabajando en la sede de Casa de Gobierno, y también en algún momento, cuando tuvimos los picos de la pandemia, estuvo funcionando en lo que es hoy el Centro de Convenciones, que lo tenemos funcionando actualmente al Centro de Convenciones. Hubo que hacer una readaptación de ese espacio físico. En ese entonces, por la orden del gobernador, también se readaptó para poder hacer un vacunatorio, además del vacunatorio, hacer un centro de atención en otra ala del Centro de Convenciones, un centro de atención para pacientes moderados que llegaran desde el interior de la provincia y que no tuvieran complicaciones y se pudiera hacer una atención más rápida. Además, también en algún momento, en este momento, está funcionando como centro de testeo, ¿sí?, de los pacientes.
con síntomas. El COX está integrado por diferentes elementos que conforman también, serían las segundas líneas de lo que son los ministerios, como por ejemplo la policía, gendarmería, el Ejército Nacional, ¿sí? El Ministerio de Turismo a través de sus segundas líneas. El Ministerio de Turismo lo que hizo fue proveernos a nosotros los hoteles cuando en algún momento tomamos la decisión a través del COX y del COE de que se debía aislar a las personas que llegaban de fuera del país y de otras provincias para poder hacer un control del aislamiento. Entonces el ministerio colaboró con eso. Nosotros pusimos a disposición de algunos hoteles el personal que teníamos capacitado. El Ministerio de Salud, a través de sus áreas como atención primaria de la salud, como bien decía la doctora Marturano, atención primaria de la salud fue un eje fundamental acá en la comunicación con la comunidad. Tuvimos que capacitarlos primero y hoy en día con la vacunación son un eje fundamental. El área de epidemiología, a través de su sala de situación también, que fue muy clara. Desde un primer momento de la pandemia se modificó la página de sala de situación que pertenece al área a la dirección de epidemiología para poder comunicar datos concretos, claros, a través de los gráficos de barra, gráficos de tortas, y que sea entendible para todos los que pudieran acceder allí, como es el caso de la prensa local. Y, por supuesto, también participó el área de estadística y el sistema de emergencias de nuestra ciudad se llama SAMEC. El sistema de emergencia trabaja en forma conjunta con el 911, que es un sistema de emergencias médicas, en el traslado, específicamente el traslado de pacientes COVID con las ambulancias adaptadas para esto y también, por supuesto, tuvimos que hacer una capacitación específica para el uso de los equipos de protección y, bueno, poder darle seguridad a nuestro personal de salud y, por supuesto, a los pacientes, ¿no? Entonces, podemos hablar de que el COE está a nivel provincial, el COX que está a nivel ministerial y que provee toda la información al panel de control general de COVID, y a su vez tenemos un tercer centro operativo de emergencia regional que es a nivel municipal. ¿Cómo es esto? Tuvimos que llamar a la gente de las intendencias de las diferentes localidades que conforman la provincia de Salta y de la faz política. Estamos convencidos de que la comunicación también debe llegar a los referentes municipales y al estamento político para poder implementar justamente políticas de comunicación y políticas sanitarias que sean beneficiosas para ambos. Entonces, hagamos participar a todos los actores en un momento determinado, convocamos a los intendentes, a los diputados y a los senadores de cada uno de los departamentos y las intendencias, y ellos, a nivel municipal, y departamental, formaron un comité de emergencia que nos pedía algunas de las necesidades que tenían sus áreas operativas, vale decir sus hospitales, pues tuvimos que readaptar algunos hospitales, como es el caso en Salta Capital del Hospital Papa Francisco, que es hospital referencia de COVID, y en algunos hospitales del interior proveerle de algunos elementos para que pudieran solucionar el problema de la pandemia, por lo menos hasta que llegaran a Salta Capital. Entonces el COER, que es el Comité Operativo Regional, se comunica directamente con el COX, como es actualmente, y hace que esta comunicación entre todos los diferentes centros operativos sea mucho más fluida y mucho más clara en relación a la información que se están mandando. Pasamos a la otra. Los medios de difusión y de control, ¿sí? Vamos a hablar que en la provincia se implementó a través de la telefonía celular la creación de una app que se llama Salta COVID, ¿sí? Que es para confección y registro de la población. Es decir, lo que hacemos acá es cuando la persona ingresa a la ciudad de Salta, se la registra en una app que es Salta COVID y ahí se hace una georreferenciación.
y esa georreferenciación en el puesto AUNOR, ex AUNOR, que es a la entrada de Salta, los que llegaban por vía terrestre, eran registrados y se les tomaba la temperatura, y bueno, y en base a ese registro después se hacía un seguimiento. También tuvimos la oportunidad, y actualmente está funcionando en menor cantidad, porque esto va en relación a que estamos bajando la cantidad de casos presentadas, una línea telefónica, que si bien no era un 0800, es una línea que ya la estamos utilizando en salud hace varios años, que es el número 148, que es para consulta médica, para control de pacientes en domicilio. Esta central funciona 24 horas y está atendida por médicos, por psicólogos, por un equipo interdisciplinario que están con su sede física en el SAMEC. También tenemos la página web que nos sirvió específicamente para poder comunicar lo que va a ser, lo que fue y lo que es la estrategia de vacunación en los diferentes, la estrategia escalonada de vacunación, además de comunicar mensajes como medidas de prevención. Y tenemos la página oficial del gobierno, que es salta.gov.ar, Salta COVID. Allí también era específico con información que nos proveía la sala de situación y el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Vacunate Salta, para registrarse también para los diferentes grupos de riesgo, y como estamos haciendo en este momento de manera escalonada, con la cantidad de dosis que nos llega a la provincia, vamos registrando a los pacientes en ese lugar y se les va dando el turno. Y control y monitoreo de vacunación.gov.ar, que tiene que ver con la página donde estamos registrando nosotros las vacunas que se van poniendo. Por último, las campañas televisivas que estuvieron a cargo del Ministerio de Salud Pública, de prensa del Ministerio de Salud Pública y de gobierno, prensa de gobierno, en donde tuvimos que hacer un trabajo conjunto con diseñadores gráficos y comunicadores sociales, además también de psicólogos, para poder ver qué es lo que más impactaba dentro de las imágenes y que pudiera ser un mensaje claro, conciso y no tratar de confundir a la gente. Porque también es muy cierto que en esta pandemia tuvimos varias patologías, como es el tema de la infotoxia. El paciente, la persona, cualquiera que entra dentro de las páginas de internet y empieza a ver la información que existe, hay mucho de cierto y hay mucho que no es tan cierto también. Y bueno, me toca ver por ahí en algún momento con los pacientes que uno atiende, que consultan primero a internet, a las redes sociales, que me parece que en la pandemia han cumplido un rol muy importante en términos de comunicación. Buena o mala es otra discusión, pero realmente han sido muy importantes. Y a ver, pasemos a la otra. Acá les muestro un poco la curva de casos de COVID años 2020, 2021. Fíjense ustedes que para noviembre, diciembre del año pasado se hizo una baja en la cantidad de casos y si lo vemos en frente hacia la derecha, encontramos las últimas semanas epidemiológicas, donde tenemos una mayor cantidad de casos en el mes de junio de este año, y ahora estamos bajando la cantidad de casos. Esta es una forma, la siguiente, esta es una forma en que registramos y comunicamos nosotros por departamento la cantidad de casos notificados, ¿sí? Donde vemos por día a día, a las horas 14, se comunica esto, y esto es lo que toman los medios de comunicación, sean radiales, sean los diarios, o sea la televisión, y tenemos un seguimiento bastante estricto. A ver, pongamos la otra. Acá está la notificación de casos, se comunica la cantidad de notificación de casos. Este caso está actualizado al día 25 de agosto, 204 casos nuevos, se confirman 174 sospechosos.
Tenemos que decir que esto trabaja muy bien también la red de laboratorios, que tuvimos que armar una red de laboratorios con toda la provincia para poder informar estos datos fieles, ¿no? Después tenemos ahí, fíjense ustedes, esto es información de la sala de situación, el total de casos confirmados, los confirmados por caso clínico, los protocolos activados, eso nos provee el SAMEC, pacientes en estudio, los sintomáticos ambulatorios, los recuperados, los fallecidos, los internados en UTI, en asistencia respiratoria mecánica, los testeos, que tuvimos que agregar eso también, que si bien ahora ha disminuido un poco la cantidad de testeos, es por la cantidad de casos que estamos teniendo también, que no han sido tantos los casos clínicos, ¿no? Esto tiene que ver un poco con también una cuestión presupuestaria y de política pública que ha implementado el señor gobernador, que quiere que no bajemos los estándares en cuanto al testeo y a lo que son las diferentes prestaciones que hacemos desde el Ministerio de Salud. Pasamos a la próxima. Bueno, acá más, ¿sí? De lo que son los casos, pasemos a la otra. Las tasas de incidencia, pasemos a la otra. Esto también en gráficos para que ustedes vean también cómo es la tasa de incidencia en las semanas epidemiológicas. Acá lo que se está haciendo es, entre las semanas epidemiológicas 30 y 31, por ejemplo, habrán visto ustedes ahí en estos gráficos que han venido en descenso la cantidad de casos. Bien, bueno, yo creo que con esto es como para abrir un poco el panorama, lo que sí nos ha dejado de enseñanza esto actualmente, a mí que me tocó estar en un principio con una forma de conducción que tiene que ver con la ministra anterior, la doctora Josefina Medrano, y ahora con el doctor Juan José Esteban, lo que hicimos es ponernos a tono al respecto de lo que es la comunicación, en términos de comunicación, tratar de unificar criterios, no solo unificar criterios, sino también tratar de ser claros en lo que informamos a la población. Yo estoy un convencido que esto, la pandemia, la verdad que no pensé que íbamos a pasar por esto, ¿no? Por esta pandemia, que si uno analiza desde diferentes ópticas, también se ha convertido en una sindemia. De alguna manera, algunos autores lo están llamando así, la sindemia de esta era, y me parece correcto. ¿Por qué? Porque realmente ha tenido un gran impacto, no solo desde el hecho biológico, como es este nuevo virus, el coronavirus, que si bien no es nuevo, pero las variantes y la forma en que se presenta es nuevo, y ha hecho que se muevan determinadas estructuras gubernamentales y de políticas de salud y de políticas de comunicación también, ¿no? Porque nos hace un replanteo a todos, desde lo individual, con, por ejemplo, medidas como el aislamiento, hasta lo colectivo, en donde tenemos que pensar que cada palabra que decimos nosotros como actores fundamentales en salud, debemos pensarlo y debemos organizarlo de alguna manera para que llegue a todas las personas y también para que podamos tener un mensaje claro. Bueno, yo les agradezco al respecto de la participación y bueno, Juan, cuando quieras podemos pasar a otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, pasemos al siguiente panelista, que es el profesor Joan Benach. Joan, ¿estás allí? ¿Nos oyes? Hola, ¿me oís bien? Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joan. Creo que nos hablas desde Medellín, Colombia, si no me equivoco. Sí. Y déjame que diga un par de palabras acerca de ti. Joan Benach es catedrático en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, además de, como he dicho antes, director del Public Policy Center, en conjunto con la Universidad Johns Hopkins. Y ha escrito multitud de artículos científicos revisados por pares en salud pública, especialmente en relación a los determinantes sociales de la salud, donde tuvo un papel muy importante, especialmente en lo que se llamó la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, hace ya 12 o 13 años, especialmente en los aspectos de cómo las condiciones laborales influyen en la salud de los individuos y los colectivos. Y además es autor de diversos libros y entre los más recientes cabe destacar La salud es política.
Entonces, Joan, te doy paso. Te rogaría que, por favor, intentásemos hacer 10 minutos o un poquito más para ver si tenemos un tiempo para conversar al final un poquito. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Intentaré ser breve, si puedo, intentaré, si no me cortáis. Un agradecimiento a todas las organizadoras y organizadores del evento y también a Juan Manuel y a todas las personas que participan en este evento. Yo no soy especialista en comunicación, no tengo responsabilidades de gestión, soy profesor, investigador en la universidad. Mi visión, mi aportación en este panel va a ser una visión, algunas reflexiones globales, generales, pero que creo que son de utilidad en el contexto de todas las discusiones que estamos teniendo. Yo creo que la pandemia que estamos viviendo, que empezó el año pasado, como algunos autores han dicho, es de alguna manera, junto a la crisis del 2008, el inicio del siglo XXI probablemente, ¿no? Si utilizamos las palabras que no hace mucho escribía en un libro Boaventura de Sousa Santos, un escritor y ensayista portugués muy interesante, él decía que la pandemia ha abierto las venas del mundo, ¿no? Y es verdad, porque es la primera pandemia global, stricto sensu, sobre todo en una era moderna, pero globalmente, con la globalidad de que podemos hoy día hablar, es la primera vez que ocurre un fenómeno de estas características, ¿no? Bueno, la pandemia, hay muchísima información, muchos datos, muchos millones de muertos, desgraciadamente, encima de la mesa, muchísimos millones, cientos de millones de casos infectados. Realmente creo que tardaremos muchísimo en tener una visión más o menos completa de la realidad de lo que está pasando. Creo que no miento de si decimos que todavía conocemos solamente una pequeña parte de lo que es la punta del iceberg. Lo que voy a hacer en estos breves minutos es ofrecer algunas de las reflexiones que creo que son interesantes desde el punto de vista de las paradojas, si queremos, o de los contrastes o de las lecciones que podemos aprender de esta pandemia, ¿no? Porque efectivamente es una pandemia, una crisis muy seria, pero que es fundamental de la cual podamos aprender. Voy a poner un acento global, no me voy a fijar, por supuesto, en situaciones particulares de un país, ya sea España o Argentina o otros países, sino que voy a intentar hacer un poco más de radiografía general. Bueno, uno de los contrastes es el contraste entre el gran progreso que hemos tenido, el gran desarrollo en determinados campos, sobre todo científico-técnicos en general, y la tremenda realidad de la fragilidad humana que la pandemia nos ha manifestado. Las pandemias son fenómenos naturales, pero son procesos sociohistóricos también, ¿no? Esa fragilidad humana de entender que los seres humanos somos dependientes, altamente dependientes, sobre todo ecodependientes e interdependientes. Por tanto, esta es una reflexión, una lección que deberíamos todos y todas aprender. Una segunda lección o un segundo elemento, lo más esencial, los trabajos más esenciales que hemos podido constatar en esta pandemia son habitualmente también los más precarios, los más precarizados, todas las personas que trabajan en campos muy diferentes, en la alimentación, en la limpieza, el cuidado, el transporte, etcétera, muchos de los cuales o muchas de las cuales reciben salarios muy bajos y unas condiciones laborales realmente muy deficientes en muchísimas partes del mundo. Un tercer punto, la pandemia evidentemente es una pandemia global, pero es también una pandemia de la desigualdad. Hace un momento se hacía referencia a la idea de sindemia. Efectivamente, la pandemia es o ha sido o está siendo un catalizador que está amplificando, que está extendiendo desigualdades sociales ya existentes, pero que las está agudizando en muchos casos y que se están traduciendo en problemas de salud de múltiples órdenes. Repito que todavía no conocemos muy bien. Tenemos el tema de la mortalidad, la morbilidad, el sufrimiento humano, los problemas de salud mental, es una lista larguísima, todo lo cual además está influido evidentemente por el sistema sanitario, pero también por todo el conjunto de determinantes sociales, estructurales, políticos que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, con la riqueza, con la vivienda, con el transporte, con los servicios, con el problema ambiental y otros tantos, ¿no? De los cuales ya tenemos una cierta documentación, aunque todavía incompleta, como digo, pero que nos muestra esas desigualdades en forma además de gradiente, que es un fenómeno muy estudiado por parte de la literatura científica desde hace muchas décadas, ¿no? Que es el fenómeno de que a peor situación social, peor es o mayor es la probabilidad de que tengas mala salud, el gradiente social de la salud. Otro punto, el tema del mercado versus el Estado.
Hemos vivido desde hace aproximadamente 40 o 50 años unas olas de políticas neoliberales en gran parte del mundo. Eso empezó pues, en los años 70, hay elementos económicos, hay por supuesto el golpe de Estado en Chile, el año 73, las dictaduras latinoamericanas, la lista es larguísima, pero en definitiva lo que ha ocurrido es la ampliación de los programas neoliberales en prácticamente todo el mundo, también por ejemplo con los programas de ajuste estructural en países africanos y demás, ¿no? Bueno, el mercado no estaba preparado, no está preparado obviamente para hacer frente a una pandemia, el mercado, pero sí el Estado, lo público o lo que podríamos llamar lo común. El problema es que bajo el neoliberalismo lo común, lo público muchas veces se ha convertido también en un gobierno de minorías para las minorías, no necesariamente para el bien común de todas las personas, y eso es un elemento de reflexión muy importante, ¿no? Como en muchos casos los estados han sido cooptados por los grandes poderes financieros, las grandes multinacionales y demás, al menos en muchos casos. Eso significa pensar, por supuesto, en los servicios, pensar en la sanidad pública, pensar en la salud pública, que no es lo mismo que la sanidad pública, por supuesto es mucho más amplio, pero también pensar en el modelo de sanidad o de salud pública que necesitamos. Otra reflexión, y intentaré ser rápido atendiendo al ruego de Juanma, los avances tecnocientíficos y las incapacidades de gestión y de prevención que han ocurrido, si más no, en muchas partes del mundo, con esos modelos de gestión tan diferentes que han ocurrido, por ejemplo, los casos más paradigmáticos, por supuesto, son el caso de Trump y de Bolsonaro, un modelo que podríamos llamar necrofílico, en el sentido de estrategias autoritarias donde la población o la salud de la gente es lo menos importante y lo que más importa son los intereses del capital financiero. Ha habido un segundo modelo, que es el modelo que podemos llamar preventivo institucional, básicamente países asiáticos y Oceanía, donde el tema clave ha sido la eliminación del virus o el máximo de control del virus. No ha sido posible completamente, pero sí en gran medida. De hecho, un estudio muy reciente en Lancet hace un par de meses decía, básicamente haciendo un estudio de países de la OCDE, decía que las muertes por COVID por millón de habitantes en los países de la OCDE que optaron por la eliminación, por esa estrategia de la eliminación, Australia, Islandia, Nueva Zelanda, etcétera, las muertes han sido 25 veces más bajas que en otros países de la OCDE que favorecieron la otra estrategia pues, más prevalente, que ha sido la mitigación o lo que podemos llamar un modelo reactivo empresarial en muchos países occidentales. Y eso no solamente ha ocurrido en términos de salud, ha ocurrido también en términos económicos y en términos de democracia. Es decir, en todos los campos, al menos según este estudio, repito que todo esto está en marcha, la situación ha sido mejor entre los países que han optado por la estrategia de eliminación. Bueno, y desde luego hay el tema de la prevención como un punto capital, no me voy a extender, voy a pasar a alguno de los otros puntos. El punto básicamente que tiene que ver con el desarrollo, y aquí tengo que insistir un momento, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la ciencia biomédica, clínica y el subdesarrollo de la salud pública. Yo creo que hemos asistido y estamos asistiendo todavía en esta pandemia pues a una tremenda discrepancia. En mi opinión, solamente hubiera sido posible salir lo mejor parado, no perfecto, eso es imposible con una pandemia de estas características, pero sí de la mejor manera posible si realmente hubiéramos tenido no una sanidad pública en muchos casos precarizada y recortada y con una salud pública muy, muy, muy potente. Eso quiere decir vigilancia, eso quiere decir educación sanitaria, eso quiere decir investigación aplicada, no solamente investigación biomédica, etcétera. Lo estamos viendo con el apartheid de vacunas, ¿no? A finales de este mes creo que hay 2.500 millones de personas, 32% de la población vacunadas con una dosis, en la Unión Europea son 2/3 partes, en África apenas si se ha podido vacunar al 5% de la población, ¿no? Bueno, y por acabar, diría el tema que también ha salido, al menos en un momento, el tema de la naturaleza o el medio ambiente o la ecología y el ser humano. Estamos destruyendo la naturaleza, esto está en el origen de la pandemia y de otras epidemias que se han sucedido, pero resulta que el ser humano es también naturaleza. Por tanto, si estamos destruyendo la naturaleza de alguna manera, es como si nos estuviéramos destruyendo a nosotros mismos. Y efectivamente, digamos, hoy día tenemos distintas crisis ecológicas
Crisis de energía, crisis de biodiversidad y muchas más, el cambio climático, que es una muy importante, pero no la única. Pero, por ejemplo, en el campo de la biodiversidad, que es uno de los elementos que está detrás del origen con mayor probabilidad de esta pandemia, tenemos hoy día que hay un millón de especies en peligro de extinción, en eso que se llama la sexta gran extinción. No olvidemos que el ser humano también es una especie, por tanto, somos una especie en peligro de extinción ahora mismo, ¿no? Y eso lo ha mostrado, por ejemplo, en términos de cambio climático, el muy reciente informe del IPCC hablando de estos temas, donde ha dicho con bastante claridad que el modelo de desarrollo industrial y social y económico que tenemos en la naturaleza, en la sociedad capitalista que tenemos, no es sostenible en absoluto. Y por acabar, y este es el último punto, diría que todavía hay muchas personas que tienen mucha fe en las soluciones tecnológicas. Hemos creado la pandemia, no sabemos muy bien cómo resolverla, nadie sabe cómo resolverla, pero lo que parece claro es que el modelo industrial de crecimiento exponencial indefinido y sobre todo bajo el neoliberalismo es totalmente insostenible por mucho que hagamos lo que se llama el greenwashing y por mucho de verde que vistamos las cosas y por mucho que nos llenemos la boca de palabras bonitas o palabras como resiliencia, cosas que están muy bien. Por tanto, y acabo con esto, el problema además no es solamente si vamos a tener una sindemia, que la tenemos, sino que no tengamos una endemia permanente con esta epidemia, con esta gran pandemia, desgraciadamente, o con otras pandemias en el futuro. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Joan. Vamos a pasar ya al último panelista y a ver si tenemos tiempo de hacer una mínima discusión entre los ponentes. El siguiente panelista es Damián Lerman-Tenenbaum, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas tardes. ¿Estás ahí, Damián? Hola, Juan. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a quienes estuvieron antes que yo hablando. La verdad que lo disfruté mucho. Estuvo muy bien, muy lindo. Y como decía mi predecesor, yo no soy especialista en comunicación, pero aparte de ser vicedecano en la Facultad de Ciencias Médicas, soy médico infectólogo del Hospital Eva Perón y lo he vivido, digamos, de dos lugares muy, muy particulares que creo que me han signado para toda la vida. Nosotros les vamos a ofrecer brevemente una experiencia que fue la que hemos compartido durante todo este tiempo con todo el talento humano calificado que tenemos en la Facultad de Ciencias Médicas, que ustedes saben es la facultad más popular de Rosario, la que más cantidad de alumnas y alumnos tiene. Tenemos miles y miles de ingresantes y tenemos 3 escuelas distintas, que es la Escuela de Medicina, la Escuela de Fonoaudiología y la Escuela de Enfermería. Por lo tanto, tenemos y tuvimos mucha participación en todo este tiempo de pandemia. La verdad que no fue sencillo y no fue sencillo porque nosotros en realidad conformamos un pivot en esta pandemia, un pivot entre lo educacional, lo estrictamente educativo y lo que tiene que ver también con el contacto con el sistema de salud. Porque bien ustedes saben que nuestra parte, uno de nuestros puntales es las prácticas que las alumnas y los alumnos de la facultad tienen cotidianamente y que de alguna manera le permiten, por supuesto, dar cuenta de todo lo aprendido y poder luego rendir para poder recibirse de lo que estudian. En función de eso, nosotros tuvimos un gran impacto, porque esa parte que les cuento a ustedes, que nosotros tenemos que son las prácticas en los últimos años, por supuesto que en un primer momento se vio resentido. Tanto las alumnas como los alumnos se vieron imposibilitados de realizarla, obviamente, porque hubo un parate generalizado, porque la pandemia generó demasiados inconvenientes en el sistema de salud, lo decía recién nuestra ministra de Salud, la doctora Martorano, y hubo que reinventarse y generar nuevos lazos y empezar a aprender muchas cuestiones que permitiesen que nuestra comunidad educativa pueda acceder a esos lugares. Entonces, ante ese gran inconveniente para nosotros fue que pudimos y logramos generar las mejores acciones. Es así que comenzamos a decidir qué hacer, porque por un lado tuvimos también
tuvimos que generar mucho recurso interno para poder empezar a convertir las clases teóricas en clases no presenciales, es decir, en clases por Meet, y por otro lado tuvimos que empezar, casi como contrapartida, a insertar la comunidad educativa en los centros de salud. ¿Y cómo abordamos nosotros esa problemática? Empezamos con los gobiernos provinciales y municipales, el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno municipal, no solamente de la ciudad de Rosario, sino de todo el cordón industrial, por ejemplo, que forma parte de la provincia de Santa Fe. Empezamos a generar lazos para poder tener una actividad participativa en función de lo que estaba pasando. Dar una mano a la comunidad, participar positivamente sobre actividades comunitarias, pero también que eso nos sirva a nosotros, nos dé las herramientas para que nuestros estudiantes puedan aprender y dar cuenta de lo aprendido, por supuesto. Es así que comenzamos, por ejemplo, desde lo comunicativo, a participar en actividades como los call centers, actividades de seguimiento de pacientes. Una vez que estos pacientes se infectaban, poder seguirlos en el transcurso de los días y poder ver cuál era su evolución, para evitar, entre otras cosas, por ejemplo, que vuelvan al sistema de salud y que el sistema de salud se sature. No solamente lo hicimos desde el punto de vista participativo humano, con nuestro talento humano calificado, sino que también lo hicimos, por ejemplo, prestando instalaciones de la misma Facultad de Ciencias Médicas, como ocurre acá, muy cerca de donde yo estoy en este momento charlando con ustedes. Hemos también participado en las campañas de vacunación, y seguimos haciéndolo en la ciudad de Rosario y en las ciudades aledañas también, aprovechando no solamente para realizar el acto de vacunar a una persona, sino que también para realizar el acto de informarle a esa persona y de contarle y de acompañarla en el proceso de vacunación, que ustedes saben ha sido y es muy importante, y es un hecho muy importante en este devenir de la pandemia. Hemos encarado actividades barriales de prevención y de promoción de la salud, y no solamente lo hemos hecho con el COVID, lo hemos hecho con el dengue, para contarle. Hemos aprovechado los momentos que nos ha permitido la pandemia para que nuestros estudiantes lleguen a la comunidad para hacer actividades de promoción y prevención en general. Hemos participado de los testeos en campo, digamos, también en consonancia con los gobiernos provinciales y municipales, y personalmente, cuando me han invitado, yo he participado del Comité de Crisis Provincial. Es decir, hemos tenido una participación, creo yo, positiva para la comunidad principalmente, pero también para la comunidad estudiantil, y hemos generado un lazo excelente con todos los estamentos, lo que nos ha permitido seguir creciendo, seguir ocupando diferentes lugares en los diferentes momentos de la pandemia. A ver, nosotros siempre decimos que ha sido un cambio muy brusco, que lo hemos vivido de una manera muy fuerte. La comunidad educativa lo ha vivido así, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas lo han vivido así. Necesitamos tomar las cosas con mucha seriedad, se necesitó adaptarse a nuevas maneras de enseñar y nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de interactuar con la población. Y creo que eso es lo más importante y lo más meritorio. Y después que hemos tenido también una problemática, que es la problemática interna de las puertas de la facultad para adentro, con el regreso de las actividades y con la comunicación a la comunidad estudiantil y de docentes y de cuerpo no docente, y de las actividades de enseñanza dentro de la facultad con respecto a la generación de protocolos y a las actividades de formación, que también han sido y son momentos difíciles, pero también momentos muy participativos, muy positivos, que nos ha servido para unirnos, para generar una gran familia y en definitiva ir saliendo adelante de una situación que sabemos todos es bastante compleja. Por eso, para terminar, les quería decir que nosotros sostenemos que si bien no tenemos injerencia directa, hemos sido una parte importante de puertas para adentro y puertas para afuera, y que seguimos creyendo que el talento humano calificado que tiene la Facultad de Ciencias Médicas, la Universidad Nacional de Rosario, siempre tiene una participación activa en toda
en todo el desarrollo de las actividades comunitarias, que ha sido nuestro fuerte en toda la pandemia y que creemos va a seguir siéndolo hasta el final de la pandemia, y una vez terminada, todo lo que se ha aprendido y todo lo que se ha recogido será volcado para empezar a mejorar la educación hacia los estudiantes, con una experiencia, me parece para mí única y que en definitiva, a pesar de todo el dolor que nos ha causado, muy positiva. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles y agradecerle mucho por la invitación. Muchísimas gracias, Damián. Pues creo que todavía, si no me equivoco, Elizabeth, tenemos algunos minutos, ¿no?, para poder conversar. Así que empezaría preguntándole a la audiencia, a los participantes, invitados especiales, si tienen alguna pregunta para los otros panelistas. Y si es así, quizás levantar la mano para que pueda dar paso. Y si no, empezaré preguntando a los 4 panelistas qué opinión les merece el hecho de que hay un concepto en salud pública muy conocido por todos. ¿Puedo pedir, por favor, que se silencien los micrófonos un segundo, por favor? Es que hay un eco. Es el de salud de todas las políticas, ¿no? Que en general, a pesar de que es un concepto que existe hace prácticamente un siglo, su aplicación concreta no se ha visto reflejada a nivel nacional o local en diferentes territorios de forma, por lo menos, estratégicamente muy clara. Está claro que la pandemia, tirando un poco del hilo del concepto de sindemia y de otros aspectos que se han ido comentando, era una oportunidad para hacer esto. Y por lo que se ha ido comentando, ha ocurrido porque ha habido comunicación con diferentes departamentos y con diferentes sectores, pues educación, aunque es infantil, con sanidad, salud con educación superior, la virtualización de la enseñanza, la parte que se comentaba también, economía y salud, etcétera. La pregunta que les quería hacer era qué opinión les merece el hecho de que las lecciones que está dejando la pandemia, cómo van a influir a nivel local, territorial, nacional y global, y si esto va a ser algo que se implemente de forma estratégica en los estados y en los organismos supranacionales, o va a quedar diluido. O sea, ¿va a quedar alguna estructura y algunas dinámicas que perduren aprendiendo de esta situación? Empiece el que quiera. A ver, hola. Un poquito me gustaría contestar algo a esto. Y aprovecho que está ahí Damián, que hizo el cierre, muy, muy lindo. Contar que cuando yo presentaba decía que las primeras charlas, y que después se sostuvieron, fueron con las asociaciones, con los lugares privados, pero poníamos los colegios y la universidad. Nosotros la relación con la universidad, lo quiero destacar ahora en un segundito, fue fundamental. Fue fundamental. Primero como un lugar de consenso, de consulta, que la mirada de la universidad siempre es de gran respeto, y de la Facultad de Ciencias Médicas, por supuesto. Y además de esto, de ser un lugar de consenso, donde trabajamos protocolos y demás, y estuvieron en todo este armado, recalcar un poco lo que él dijo, y va también como respuesta. Esta articulación se tiene que sostener. Han colaborado con nosotros, cuando nosotros hablábamos de diagnóstico oportuno, seguimiento. El seguimiento lo hicieron en el call center de la universidad. Es decir, hay uno en Santa Fe, pero desde la ciudad de Rosario se organizó una cosa maravillosa que regenteaban desde la Facultad de Medicina, con estudiantes tutorizados, con infectólogos. Y eso fue fundamental para hacer el seguimiento de los pacientes. Ahora los que estaban en aislamiento por la cepa delta, lo mismo. Digo, esa articulación, público, privado, provincia, en este caso Estado, con las universidades, con las sociedades científicas, con los colegios profesionales, creo que eso hay que sostenerlo, por un lado. Yo hablé de esas charlas que nosotros sosteníamos donde están los exministros. Creo que eso hay que sostenerlo, eso habla de una grandeza de todos, porque todos aportaban, y Damián lo sabe porque estaba en estas charlas, uno decía, vamos a hacer tal cosa. Bueno, ojo, Sonia, me parece que eso es maravilloso. Si nosotros podemos sostener estos espacios, digo, de consenso, estos espacios de miradas donde los egos quedan de lado,
los egos, las banderías políticas, y donde la mirada está puesta en la sociedad, en nuestra gente, en la comunidad. Si eso solamente lo podemos lograr, es un montonazo. Yo creo que lo estamos logrando. Acá nosotros venimos trabajándolo mucho, por eso hablaba cuando lo llevaba a la comunicación que aunábamos generalmente que la comunicación fuera unísona y eso también llevaba tranquilidad a la población. Más allá que a veces teníamos que decirles que tenían que estar adentro y no era lo más lindo de comunicar, pero estábamos juntos. Y cuando decidimos comenzar con las clases, también lo íbamos charlando, sí, no, cómo. Digo, eso es un tema. El otro es, bueno, el fortalecimiento esto del sistema de salud. Eso también, obviamente, esas son cosas que quedan. Ya digo, a mí, en lo personal, que soy territorial, como lo es Damián, tuve que dar vuelta a mi cabeza, porque en vez de empezar por APS, tuve que empezar por un tercer nivel, por la terapia, era lo último que tenía planificado, pero bueno, nos interpeló, nos llevó a eso, y hoy trabajando fuertemente en el territorio, que es la gran herramienta que tenemos para sostener y que no vayan al segundo y al tercer nivel. Creo que nos dejan esas enseñanzas, el fortalecimiento del sistema de salud, y creo que pero lo más importante que nos tiene que llegar es esa transformación interna. Insisto, que nos quedó una red de biología molecular que escuché que Salta también le pasó. Nosotros teníamos lo que era biología molecular centralizado en Rosario, y bueno, no, hoy lo tenemos ahí en la ciudad de Rosario, y ya no está solo en donde estaba, sino que lo tenemos en todos los hospitales, tienen para hacer las PCRs, y lo tenemos en Rafael, lo tenemos en Reconquista, lo tenemos en Menudo Tuerto, tenemos 2 en Santa Fe. Bueno, nos llevó a que hay que expandir, que todo vuelva a la territorialidad, que no podemos depender de derivaciones, sino que tiene que estar todo mucho más cerca, el saber, el talento humano, que es quizás lo que se visibilizó, que no se le daba tanta importancia, lo decía el doctor Benach, muy bien, como esto que era tan prioritario era lo menos priorizado en algún punto. Y creo que nos quedan herramientas, nos quedan centros de salud y hospitales más fortalecidos, pero lo más importante es que nosotros estemos fortalecidos en esta mirada conjunta de consenso, solidaria, puesta en la gente, porque no va a ser la última contingencia. Creo que vamos a tener otras y nos tiene que encontrar de esta manera, con una mirada empática, solidaria y priorizando a nuestra gente, obviamente. Bueno, yo no sé tampoco, no sé qué va a pasar. O sea, lo que pase evidentemente en el futuro dependerá de cuestiones ético-políticas y culturales, ¿no? Pero realmente el ser humano, si uno aprende de la historia, olvida y olvida pronto. Y uno se acuerda a veces muy poco de eventos muy importantes de los cuales hay que sacar lecciones, ¿no? Y más por las inercias que tenemos hoy día o que encontramos hoy día en el sistema, sobre todo económico. ¿Qué me gustaría? Claro, me gustaría que hubiera un cambio de prioridades muy importante. En esta pandemia hemos oído muchísimo a médicos, a clínicos, a virólogos, también a epidemiólogos. Esto ha sido una novedad y eso no está mal, eso está muy bien. Pero yo he oído muy poquito a salubristas, muy pocos salubristas con una mirada integral que entiendan realmente los fenómenos de salud pública en toda su globalidad. De eso prácticamente no he oído casi nadie. Muy pocas ocasiones. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque habría que, número uno, invertir mucho en el sistema de salud, también de salud pública. En España el gasto en salud pública apenas si llega al 2%, y eso incluye las vacunas, un 2%. ¿Cómo podemos hacer frente a problemas de la magnitud a las cuales nos hemos de hacer frente ahora, estamos haciendo frente ahora, con unos recursos tan escasos, ¿no? Por supuesto, todo el tema, y voy simplemente poniendo los puntos, ¿no? Desmercantilizar, desprivatizar todo eso que se privatizó y mercantilizó con las olas neoliberales. España fue un buen ejemplo. La desprecarización de los profesionales sanitarios, la salud comunitaria, la atención primaria, todo esto es fundamental, los cuidados, absolutamente decisivo. Y todo eso nos obliga también a pensar, como creo que decía Juan hace unos minutos, en el tema de salud en todas las políticas. Necesitamos hacer ese ejercicio de poner en práctica, con esa visión mucho más global e integral, políticas sistémicas, que entiendan que la salud es un problema básicamente social y político y comunitario, y por supuesto médico también,
pero que todo eso forma parte de la salud y que todo eso se tiene que resolver o se tiene que intentar afrontar en todo caso con políticas de salud pública donde haya además la mayor participación de la comunidad que sea posible y la mayor democracia que sea posible. Muchas gracias, Joan. ¿Quieren intervenir alguno de los otros dos a propósito de esto? ¿Alguien? Adelante, por favor. Sí. Sí, Juan, comparto, por supuesto, la opinión con el panel, con mis preopinantes, con el doctor Benach, con la doctora Martorano, que, bueno, creo yo que esta pandemia nos ha enseñado que en las agendas de todos los gobiernos, en las agendas políticas, hay que poner como prioridad el concepto que tenemos de salud, ¿no? El completo bienestar biopsicosocial, ¿no es cierto? Tratar de que la comunicación tenga una tendencia hacia lo que es el equilibrio de todos estos factores, ¿no es cierto? Y por supuesto, dentro de lo que son los organismos gubernamentales, como en el caso de nosotros, que nos toca estar algunos en este momento en la función pública, poder cimentar muy buenas estructuras como para poder dejar a largo plazo, ¿no es cierto?, que en próximos eventos como la pandemia que nos ha sucedido, tengamos nosotros un soporte para poder contener a la población, que eso es lo más importante. Creo que los países que tienen niveles desarrollados de salud es porque han tenido una visión totalmente integral, más allá de lo económico, ¿no es cierto?, y de todas las lecturas que se pueden hacer. Creo que es importante la parte económica por el tema de infraestructura y todo lo que se ha invertido, digamos así, desde la parte política y económica, pero también desde lo social, tratar de buscar la forma de comunicarnos mucho más a nivel internacional, digámoslo así, a nivel globalizado, tratar de comunicarnos mucho más allá de las fronteras y de todo, que tengamos mayor comunicación entre nosotros como estructuras que componemos el gobierno y como estructuras que componemos la sociedad también, ¿no es cierto? Entonces, priorizar en las agendas de todo lo que es la estructura política de cada sector y poder con ello dar respuesta a la comunidad, ¿no? A lo que es el concepto complejo y completo de la salud pública. Adelante, Damián, por favor. Sí, Juan, solamente tomarme un minuto y medio para darles una opinión personal. A mí los escuchaba también atentamente a mis compañeras y mis compañeros y lo que decía Sonia, ¿no? El trabajo se puede realizar en equipo, que depende mucho de los actores, de las actrices, pero es muy interesante trabajar en equipo, hacerlo en los diferentes estamentos, y esto comparto. Pero también hay que decir, y es un poquito lo que vos preguntabas, y Joan lo que hablaba también, ¿qué es lo que nos puede dejar en el futuro? Es lo que nos está mostrando el presente es que hay muchas diferencias geopolíticas. Nos tendremos que preguntar, quizás es momento de preguntarse por qué se está pensando en dar una tercera dosis de vacuna cuando existen muchísimos lugares donde no llegan las dosis de vacuna. Y esos lugares son los lugares que oportunamente van a albergar todas las variantes que después nos van a, entre comillas, asustar. Entonces es momento de pensar cómo hacemos para que estas buenas comunicaciones que tenemos cerca, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro territorio, se puedan generar en el mundo. Nosotros necesitamos pensar que en el futuro las diferencias geopolíticas se van a achicar y que la gente va a poder acceder a la salud en el mundo, que es donde necesitamos que acceda, no en un lugar más pequeño y en otro lugar más grande, no. Porque sin lugar a dudas va a tener más inequidad y van a terminar pasando cosas peores. Nos enfrentamos a una cuestión cierta científica. Si nosotros no pensamos en vacunar a la población mundial, vamos a seguir generando problemas con el coronavirus, lo sabemos, y me parece que eso es algo que hay que plantearlo y no hay que dejarlo de lado de cara a lo que viene próximamente. Muchas gracias. ¿Hay más que intervenir? Si no, yo quería hacer un apunte que tiene que ver con las vacunas también, quizá como cierre. Ha habido dos aspectos de la ponencia de la ministra Martorano que
sobre los cuales yo creo que vale la pena hacer énfasis porque, desde luego, son muy diferentes a los que se han visto en otros territorios, incluyendo en el que me encuentro yo ahora mismo, ¿no? Por un lado es el concepto de gestión de la incertidumbre y, por el otro, la disponibilidad o la buena disposición a querer vacunarse, además de tener más o menos vacunas, ¿no? No quiero entrar de nuevo en el tema antivacunas, pero para mí es un fenómeno que no es tan fácil de explicar desde una visión puramente de los sistemas de salud o biomédica, porque damos por supuesto que cuando tenemos soluciones para un problema concreto, la gente va a participar. Y la gente, en muchas medidas, el público ha sentido que las vacunas son fármacos. Es decir, yo me trato individualmente si quiero y no pienso en la inmunidad de rebaño, no pienso en que esto forma parte de una estrategia a largo plazo. Con lo cual, hay un componente antropológico, cultural, social mucho más complejo que va a ser difícil de gestionar desde el punto de vista de la incertidumbre. Entonces, como profesionales, como individuos y también como estructuras, ¿hay algunas claves que creéis que sean más relevantes para entender este fenómeno y afrontarlo en la medida de lo posible? Sí, un poco cuento. Bueno, doctor Benash. Adelante, sí, por favor. No, yo puedo contar cortito. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una historia de vacunación importante y una gran cercanía con la gente, pero igualmente también nos sorprendió porque en provincias vecinas a la nuestra tienen solamente un 60% de gente que declaró querer vacunarse y les cuesta mucho avanzar. Nosotros la verdad que ahora con los últimos estamos superando el 90% de personas con la decisión de vacunarse, o sea que realmente para nosotros es importante y también lo basamos, creemos en esta comunicación que hacemos todos y cada uno desde su lugar, porque vemos esto que te decía, mucha confianza en la vacuna y más aún nuestra preocupación fue cuando, te diría casi un día para el otro, comunicamos que la segunda dosis no iba a ser Sputnik porque no estaban llegando y sabemos que hay todo un tema geopolítico ahí y demás. Y nosotros tenemos que decir, porque la verdad que es una excelente vacuna, estamos haciendo un estudio que se va a publicar en breve, excelente, pero bueno, teníamos problemas con la segunda y comenzamos a combinar con Moderna. Y también nos sorprendió que nuestra gente dijo, el 90% dijo sí, la aceptó. Por eso, lo que vos decías, sabemos que en muchas partes del mundo, pero incluso tenemos provincias donde no cuesta mucho llegar y bueno, la verdad que no estamos teniendo problemas. Hay una historia de vacunación, pero además creemos que esa comunicación constante. Y lo otro que estamos haciendo es el trabajo territorial, el puerta a puerta. Digo, desde los centros de salud en atención primaria nos acercamos porque hay gente que no accede. Es muy sencillo, pero hay que tener internet, hay que tener un celular o una compu y hay gente que a lo mejor no tiene ese acceso o no tiene la información pertinente. Así que se está haciendo un trabajo muy fuerte en territorio para aquellos más vulnerables justamente. Pero sí, no estamos teniendo ese problema de las antivacunas, al menos acá. Sí, necesitamos más vacunas, pero bueno. Yo tengo que insistir en el tema de la visión de salud pública. Cuando uno piensa en salud pública, ¿en qué piensa? Uno piensa en los estudios, en la información, en el conocimiento que te provee la psicología social, la sociología, la antropología, por supuesto, la medicina, todos los campos biomédicos. En ese sentido, si uno piensa en los problemas que hay, que son muy serios muchas veces en relación con personas que no quieren o no pueden vacunarse, ¿qué tiene que pensar? Bueno, lo primero es pensar en un buen diagnóstico, los perfiles de esas personas. Y sabemos que hay perfiles que tienen que ver con negacionismos stricto sensu, no se van a vacunar caiga quien caiga o el mundo se derrumbe. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene problemas prácticos para vacunarse, hay gente que tiene dudas, o sea, hay que hacer muy bien esos perfiles y eso luego traducirlo en campañas específicas y en estrategias específicas de salud pública, de corto, de medio, de larga duración, yendo a buscar al máximo posible de esas personas, porque por supuesto vacunar es un punto clave, ¿no? Pero repito, esto entra perfectamente dentro del campo de lo que es la salud pública, no necesariamente de la sanidad, y es lo que debería hacerse en este terreno como en otros, ¿no? Gracias. Martín, quizá quiere apuntar algo más para ir cerrando ya, o Damián. Gracias.
Estamos bien, entonces. Perfecto, pues yo termino aquí. Quiero agradecer de nuevo a todo el mundo su participación y su amabilidad y los ajustes de tiempo a los que se han visto sometidos por culpa mía. Y le paso la palabra a Elizabeth para que cierre. Gracias a todos.